Hola amigues, sesión del 22 de octubre, capítulo 4, primera parte, cara B. Hoy Alexis ordena un poquito esta cuestión de las tres ideas que aparecen en el cuarto capítulo, diferencia y repetición, centrándose un poquito más en esta idea social o en esta idea de Marx. Espero que disfrutéis. Un abrazo. Sí, bueno, según habíamos conversado un poco, la idea era, bueno, mi propuesta como de esta contracara B de los capítulos que habíamos trabajado la sesión pasada, era básicamente centrarse en el problema de estas tres ideas que Deleuze propone acá, pero específicamente como yo trabajo un poco sobre Marx, mi idea era un poco dedicarme a eso, ¿no? A la cuestión de la idea social. Entonces voy a ir, ¿cuánto? ¿Unos 20 minutos? Sí, más o menos. Bueno, Un poco, si te alargas un poco, no te preocupes. Voy a leer algunas cositas para poder como ser más preciso y ir un poco más rápido, ¿no? Esto viene de un texto que llevo varios tiempo trabajando respecto a una suerte como de recepción de juventud que tendría Marx en Deleuze a partir específicamente de diferencia y repetición. Entonces, a falta de un mejor título, porque todavía no se me ocurre un buen título, es como algo así, y van a ver por qué, se llama Tres modulaciones de Marx en diferencia y repetición. A falta de un mejor. Uno, como un espectro que vuelve insistentemente a manifestarse una y otra vez, el trabajo de Marx en el proyecto Capitalismo y Esquizofrenia cruza la escritura de Deleuze conjunto con Guattari, especialmente en textos como Antivivo, Mil meses. Más allá de los textos que podríamos llamar canónicos, el proyecto se extiende hasta un archipiélago de cursos y seminarios muy accesibles gracias a Cactus, como lo son Derrames 1, 2, Línea de Fuga, Micropolítica, etc. En ellos el pensamiento de Marx se despliega con intensidad variable, pero asume en muchos casos un rol central. Por otro lado, frecuentemente referenciado el hecho de que Deleuze preparaba hasta antes de su muerte un libro. Su próximo libro, según él señala, sería el último, dedicado a reivindicar la actualización e importancia del moro bajo el título tentativo de la grandeza de Marx. En esta misma entrevista del 93, Deleuze señala que es a partir de los 60 que comienza a leer a Marx, al mismo tiempo que a Nietzsche, hilvanando sutilmente una referencia al hecho de que en el encuentro entre ambos pensadores habita el germen de sus libros con Guattari. Por lo que se nos presenta como una clave de lectura importante el poder escudriñar en el trabajo de Deleuze con Marx antes de Capitalismo y Esquizofrenia, que tienen lugar junto con Nietzsche, específicamente con sus libros de cabecera como en Diferencia y Repetición de 1968. Susto. Ahora sí que dije algo. Le faltamos el Por cierto, Deleuze. Eso es lo que quería yo. De este modo se nos permite suspender y problematizar en su evidencia aparente ese lugar común según el cual Deleuze habría descubierto a Marx recién en la redacción de El Antiedipo y por tanto subordinado a la lectura a un encuentro con Guattari. Es una cuestión que se suele referenciar muchas veces, ya, como el hecho de que el único Marx que hay en Deleuze está mediado por Guattari y que Guattari era más marxista y era más marxiano. En este horizonte nos interesa trazar tres grandes líneas, ahí el título del texto, que introducen la recepción de Marx en la obra de Deleuze durante estos años. Con ello no solo pretendemos mostrar su función estructurante en el proyecto filosófico-político de esta época, sino también abrir la escucha a los ecos y persistencias que estas líneas proyectan sobre textos venideros, especialmente aquellos que emergen después de los años 70. Es posible entonces afirmar que, al igual que otros nombres decisivos del panteón deleuziano, como Nietzsche, Hume, Rousseau, Spinoza, Marx se inscribe tempranamente en el corazón de su pensamiento. Y este último proyecto, aunque no cristalizado en forma de libro, no hace sino reconectarse con ese linaje de monografías iniciales cuya existencia dejó huellas persistentes a lo largo de su producción filosófica. En este contexto, tres son los momentos que se pretenden destacar, que son los tres momentos donde Marx aparece en diferencia de repetición, de los cuales lo que nos corresponde hoy es el número 2. El 1, rápidamente lo menciono, simplemente como para recordar algunas cosas, es la búsqueda que Deleuze tiene por pensar un concepto de repetición alejado de la identidad y una representación como fundamento, y es donde Deleuze recurre al 18 brumario de Marx, ¿no? En una de las más extensas notas a pie de página que tiene diferencia de repetición, por ejemplo en la página 30, 40 más o menos. Deleuze apuesta por leer el problema de la repetición en clave de repetición histórica, pensando especialmente en la posibilidad de concebir el famoso aforismo de Marx, donde, cito, todos los grandes acontecimientos, Ereignen, ¿no? Como Heidegger, Ereignis, todos los grandes acontecimientos históricos y personajes se repiten, por así decirlo, dos veces,
La primera vez como gran tragedia, la segunda como miserable farsa, ¿no? En esta misma nota, Deleuze articula un encuentro entre la repetición trágica en Marx y el eterno retorno en Nietzsche, ¿no? Clave ambos para pensar una concepción de la repetición histórica como diferencia, abriendo el carácter acontecimental propio de una repetición de lo diferente. Esto es lo que se llama el método de dramatización, ¿no? Insisto, estos tres lugares están articulados por una cuestión que va a atravesar a la lectura que tiene Deleuze con Marx, que es básicamente la cuestión del acontecimiento y la revolución, ¿ya? Son como los tres lugares comunes que este escrito. Un segundo momento, el que nos interesa hoy, fundamental, y esa es la clave para comprender algunas de las principales tesis que Marx desarrolla en Capitalismo y Esquizofrenia, corresponde al análisis que Deleuze realiza en torno al concepto de idea social, como una facultad que expresa y da cuenta de una multiplicidad, una Mannigfaltigkeit, ¿no? Que es el término que rescata de Reimann, y que decía yo en algún momento acá mismo, es el mismo que ocupa Marx en los Grundrisse. Entonces es interesante hacer con esa relación, ¿no? No son casuales los términos, ¿no? Una multiplicidad social, o también denominada facultad de sociabilidad, de carácter irreductible y que trastorna el clásico concepto de estructura. Esto nos permite comprender a partir de algunos de los principales intérpretes de la obra de Marx, especialmente aquellos que giran en torno al famoso seminario de Althusser para leer el Capital, que a partir de la lectura de Deleuze es posible pensar, yo llamo a cierta cuestión, esquizoestructura funcionando en las relaciones sociales y que iluminan de mejor manera la actualidad y plasticidad de esa estructura que llamamos capital, sentando las bases para lo que posteriormente se denomina la lógica del axioma capitalista, ¿no? Y un tercer momento, y esto solo lo menciono, que va a aparecer más adelante en un par de sesiones más seguro, en la página 300, 314, 315, ¿no? Que tiene que ver con el análisis que debe realizar respecto al concepto de fetichismo de la mercancía, junto con el problema del origen y el fundamento de la negatividad. Hay una lectura interesante con Hegel, ¿cierto? Que va a enfrentar a Althusser con Hegel, con Marx, etc., y Nietzsche, la revolución. Entonces, es muy rico el contexto, ¿no? A partir de aquí, de los puntos señalados anteriormente, Deleuze articula a partir de Marx y sus lectores, pero también, especialmente en relación siempre con Nietzsche, la búsqueda de un concepto de revolución, propio de eso que vamos a llamar hoy la idea social, de la multiplicidad social, como una potencia de la diferencia y por tanto una aproximación a una teoría sobre la revolución como acontecimiento proveniente de Marx y sus lectores. Eso es como una suerte de introducción. Y ahora tengo solo algunos breves pasajes sobre estas páginas. Son 4 paginitas de la 281 hasta como la 285. Tratando de establecer un encuentro, ¿cierto? Lo que está haciendo Deleuze ahí entre la idea y la multiplicidad, Deleuze va a problematizar las consecuencias ontológicas que se extraen de la posibilidad de pensar el fundamento del ser del ente bajo la lógica de la multiplicidad, haciendo frente a la lógica binaria clásica que representa la relación de subordinación de lo múltiple y lo uno, ya enunciada por el viejo Parménides y tallada en piedra para la posteridad por Platón. Acuérdense que el mismo Deleuze, yo insisto, no creo que se quede correcto porque lo discutimos en algún momento, es el mismo Deleuze que dice esta cuestión. O sea, él dice que, bueno, lo tengo un poco más adelante, es el verdadero sustantivo del ser es la multiplicidad. Entonces, es una cuestión que él articula el carácter ontológico y cita a Platón y cita a Parménides justamente a partir de esta tradición que entiende la relación de lo uno y lo múltiple, o de lo múltiple subordinado a lo uno, ¿cierto? Como fundamento de la filosofía de Occidente. Entonces, siento que para mí al menos es claro que Deleuze está pensando en un término ontológico, más alterando esta noción de ontología que tan manoseada ha estado en la historia de la filosofía, ¿no? Haciendo frente a la lógica binaria y clásica, bueno, eso lo leí Parménides, Deleuze va a tratar de conseguir las consecuencias que podría tener el hecho de comenzar, ni siquiera simplemente por una simple inversión de lo uno y lo múltiple, sino más bien de radicalizar la cuestión y posicionar el problema de la multiplicidad. Y por tanto habría que distinguir entonces no solo entre lo uno y lo múltiple, ¿cierto? En el famoso aforisma de todo es uno, sino incluso decir que lo múltiple no es lo mismo que la multiplicidad, ¿no? Y esa es una cuestión que a mí me parece bastante interesante, que creo que acá no se trabaja tanto como va a trabajarse después en otros textos, ¿no? Pero el problema de la multiplicidad como un fundamento de la existencia, ¿no? Es más, incluso llegará a decir Deleuze que el verdadero sustantivo, la sustancia misma, es multiplicidad, que hace inútil lo uno y no menos inútil lo múltiple. La multiplicidad variable es el cuánto, el cómo y el cada caso. Cada cosa es una multiplicidad
en tanto encarna la idea, aún lo múltiple es una multiplicidad, aún lo uno es una multiplicidad. Ahí hizo el Deleuze 277 en la edición que tienen aquí. En todas partes, esta diferencia, multiplicidad, en todas partes, estas diferencias de multiplicidad y las diferencias exceden y desbordan estas lógicas binarias del pensamiento que tanto han sido repetidas por la tradición, que Heidegger denomina como tradición metafísica, ¿no? Como ese es el nombre que Heidegger hace como popular esta tradición que para él va de Aristóteles a Hegel y que comparte un cierto fundamento común, no solo el tiempo, sino la misma lógica del ser, ¿no? Entonces, lo pongo como un ejemplo, porque siento que debe estar leyendo un poco esa cuestión también, o sea, en las primeras páginas de diferencia de la repetición hay una breve cita a Heidegger y hay varias también de diferencia de la repetición que tienen bastantes caracteres secundarios, pero están ahí, ¿no? Siguiendo estas pistas es que Deleuze va a adentrarse en tres posibles ejemplos que podríamos decir han coqueteado con la multiplicidad y que por tanto van a ayudarnos a poder responder la pregunta que atraviesa estos pequeños capítulos, ¿no? A saber, y esto lo pregunta él, es ¿cuándo hablamos de multiplicidad y en qué condiciones? Esa es como la pregunta que tiene que hacer resonar estos tres apartados, ¿no? Uno, son tres, ¿no? No, miento. Antes de entrar a los tres apartados, hay tres condiciones, dice Deleuze, que determinan eso que él llama multiplicidad y que él llama un poco esta idea de condiciones necesarias para que la multiplicidad se dé o acontezca. Las voy a citar tal cual porque creo que están claritas en cómo Deleuze las escribió. La primera está en la 278, bueno, están todas ahí, ¿no? Pero las dice claramente, ¿no? Uno, es preciso que los elementos de la multiplicidad no tengan ni forma sensible, ni significación conceptual, ni por consiguiente función asignada. Tampoco tienen existencia actual y son inseparables de una potencia o una virtualidad. Para hoy, ya empieza a introducir, creo que todavía no terminamos de definirlo, pero va a venir más adelante, esta cuestión importantísima de la diferencia entre lo actual y lo virtual. Creo que hasta ahora no lo trabajamos, ¿no? Ha aparecido, pero no lo ha definido. Bueno, toda la lógica previa de la encarnación, que está antes de 278, es como tal el paso de lo virtual a lo actual. Sí, pero todavía no lo asocia a la cuestión de las dos diferencias, de la diferentiation y de la diferenciación. No, todavía no. Todavía no tenemos. Claro, pero aparece muchas veces, ¿no? En el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo, ¿no? Bueno, tiene que ver un poco con eso, con esa diferencia entre lo actual y lo virtual, ¿no? Tampoco tiene una existencia actual inseparable de una potencia o una virtualidad. En este sentido, una multiplicidad no implica ninguna identidad previa, o sea que no responde a ningún fundamento previo. Lo que esto va a ser claro para lo que vamos a ver es la noción que más me interesa hoy día trabajar, que es la de estructura. A eso le voy a dar fuerte. Por tanto, una multiplicidad y una estructura entendida al modo de la multiplicidad no puede tener ningún tipo de identidad previa, por tanto ningún tipo de fundamento, ningún tipo de Abgrund, ¿no? Como de lo que literalmente en alemán Abgrund, lo que va por debajo del piso que sustenta, que es la forma tradicional, por ejemplo. Disculpen que haga mucha referencia a Heidegger, pero siento que es como la tradición un poco que instaura esto que llamamos historia de la filosofía, que es una ficción, pero que académicamente es un poco así, ¿no? Que es la idea de que el hipokeimenon, ¿cierto? La tradición aristotélica que traduce la sustancia, ¿cierto? Se posiciona en latín como el subjectum, lo que subyace, lo que va por abajo, lo que arma una especie de suelo, quizás diciendo cosas muy obvias, entonces ya lo conocen. Entonces, bueno, tiene que ver con esto esta cuestión, o sea, una estructura multiplicidad no podría tener en ningún caso algo así como un fundamento, al modo en que lo piensa, por ejemplo, Heidegger para definir la modernidad, ¿no? En este sentido no implica ningún tipo de identidad previa ni ninguna posición de algo que se podría considerar lo uno y lo mismo, sino que por el contrario su indeterminación hace posible la manifestación de la diferencia en tanto liberada de cualquier tipo de subordinación, ¿no? Eso sería como lo primero. Por lo tanto, insisto, piensa en la cuestión de cómo una estructura podría ser esto, ¿no? Es muy interesante. Dos, en efecto es preciso que esos elementos estén determinados, no es que carezcan de determinación, por tanto quizás de límite, pero recíprocamente por relaciones recíprocas que no dejan de subsistir ninguna independencia, ¿no? Tales relaciones son precisamente ideales, no localizables,
sea porque caracterizan a la multiplicidad globalmente, sea porque preceden por juxtaposición de proximidades. Eso yo al menos no sé si está tan claro, pero lo que viene ahora me parece mucho más preciso. Pero la multiplicidad siempre se define de manera intrínseca, sin salir de ella, sin recurrir a un argumento externo, sin recurrir a una sustancia primera, sin recurrir a un primer motor, etc. Ni recurrir a un espacio uniforme en el que esta línea surgió. 3. Una relación múltiple ideal, una relación diferencial, debe actualizarse en relaciones espacio-temporales diversas, o sea, no puede estar petrificada, no puede estar detenida, no puede estar clausurada, ¿no? Al mismo tiempo que sus elementos se encarnan actualmente en términos y formas variables. Siento esto va a quedar más claro más adelante cuando el Deleuze trabaje esta cuestión de la diferencia y la diferencia como dos elementos en el que no porque la lógica de lo actual haga más quizás patente las cosas, no exista algo así como una potencia virtual que implica que todas las cosas siempre pueden ser de otro modo, ¿no? Todas las cosas pueden siempre tener otra potencia. Voy terminando. A partir de estas tres características llega una suerte de conclusión, a saber, la idea se define como una estructura, término sin duda complejo para la época, atravesado por una tradición que estaba echando sus raíces y que concluiría con lo que conocemos como el estructuralismo. Ahora bien, a mi parecer, su concepto de estructura, y esto es tesis mía, que Deleuze trabaja aquí, está muy alejado del modo en que, por ejemplo, Saussure o Lévi-Strauss pensaron la cuestión de la estructura. Incluso la misma tradición marxista, aquí va a ser problematizada respecto de las reducciones tales como conceptos como infraestructura, superestructura, realidad y fundamento de lo social, significante, significado, etc., ¿no? Que son como clásicos conceptos del estructuralismo que me parece a mí, y esto es súper complejo y problemático porque yo sé que hay lecturas que definen, a diferencia de la revisión, todavía un texto estructuralista, y que lo que habría sido el paso del encuentro con Guattari, no solo de Antevivo, sino quizás más fuertemente con Mil Mesetas, es el hecho de que Deleuze escaparía un poco de esta concepción estructuralista. Yo creo que eso no es así. Yo creo que ya aquí, y eso es lo que voy a tratar de presentar ahora, este concepto de estructura no es el mismo del estructuralismo clásico, es un concepto de estructura que puede ser mejor traducido y que va a ser mejor traducido por el concepto de máquinas, ¿cierto? El Milo el otro día referenciaba ese texto en una conversación que creo que es clave, que es el famoso texto de Guattari sobre máquina y estructura, porque ahí, claro, uno tenía más claro que él encontró con Guattari el que le permite a Deleuze abandonar quizás esta categoría de estructura, que si bien no es la estructura clásica, sí tiene ciertos resabios que van a hacer pensar a la gente que Deleuze hasta el 68 sigue siendo como una suerte de estructuralista. Vamos a ver que esto le va a pasar también a Althusser, ya Althusser también. Althusser tampoco entra dentro del carácter estructuralista, como el Saussure, como el Lévi-Strauss. Es reducirlo mucho, ya. Yo siento que ahí soy un poco más althuseriano también, de decir que lo que hace Althusser no es ni por si acaso lo mismo que hace Lévi-Strauss, con el respeto que merece Lévi-Strauss obviamente, pero no es lo mismo. Voy para allá. Ahora bien, me atrevería incluso a sostener que la noción de estructura relacionada con la idea de la multiplicidad y diferencia de repetición está mucho más cerca de la lógica del rizoma que de la tradición arborescente que se diagnostica en Mil Mesetas. Hay un cierto carácter esquizo en este modo en que Deleuze va a pensar el problema de la estructura aquí, que es imposible de reducir a formas de comprensión clásicas del estructuralismo, como lo son significantes significados, sistemas de dominación y sistemas de actitud de Lévi-Strauss, por ejemplo, de la lingüística soviética, etc. Una clave para comprender esto es un breve texto que Deleuze, en el marco del libro Historia de la Filosofía, editado por Francisco Chatelet, al que se le encarga de escribir varias como entradas de la historia de la filosofía, escribe tres. Una sobre Hume, una sobre el empirismo y una sobre el estructuralismo. Ese texto es cortito y está en... ¿Cómo se llama? La isla desierta. El otro. Dos regiones de locos. Ahí está ese texto. Va a decir Deleuze, abre comillas, una cita un poco larga, pero es importante para el argumento. Toda estructura presenta estos dos aspectos: un sistema de relaciones diferenciales, a partir del cual los elementos simbólicos se determinan recíprocamente, y un sistema de singularidades que corresponden a esas relaciones y que trazan el espacio de la estructura. Toda estructura es una multiplicidad, toda estructura es una infraestructura, una microestructura, una suerte de modo. No son actuales. Lo actual es aquello en lo que se encarna la estructura, o mejor dicho, lo que ella constituye al encarnarse, pero en sí misma no es ni actual ni ficticia, ni real ni posible. Quizás el término virtualidad
¿cierto? Texto de 1900, un poco años, este texto es de 1972, ya está escrito el antidipo, si no me equivoco, o se está escribiendo el antidipo, entonces, para que les diga esto, de lo que él dijo en el 68, insisto, trato de marcar esa, yo creo que no está nada lejano. Quizá el término virtualidad sirviese para designar exactamente el modo en que la estructura del objeto de la teoría condiciona desprenderlo de toda su vaguedad. Lo virtual posee en realidad una realidad que le es propia y que no se confunde con ninguna realidad actual, con ninguna cualidad presente o pasada. Tiene una idealidad que le es propia, pero que no se confunde con ninguna imagen posible ni con ninguna idea abstracta. De la estructura podríamos decir esto: real sin ser actual, ideal sin ser abstracto. ¿Cierto? En este año entonces, en este afán entonces de buscar ideas, estructuras y posibles manifestaciones que, digamos, nuevamente no pueden reducirse a una conclusión clásica, en cuanto Deleuze sigue sosteniendo en diferencia de la repetición que la estructura, por ejemplo, y lo va a decir ahí un poco párrafo en diferencia de la repetición un poco después, es independiente de cualquier principio de identidad. O sea, no puede haber identidad en la estructura, ¿no? Recordemos básicamente que la teoría socioliana, con la cual inicia en cierto punto el estructuralismo, con el curso de lingüística general, ¿cierto?, de Saussure, básicamente parte de la idea de que todo el lenguaje, ¿cierto?, todo el lenguaje humano, en cierto punto, abstractamente y de manera trascendente, o sea que no identifica necesariamente carácter histórico, funciona a partir de la estructura del significante y del significado, o sea, que hay un significante que determina un significado y por tanto una estructura que parte de un punto y termina en otro, ¿no? O sea que tiene una suerte de piso, ¿no?, en el que se va a parar todo el edificio, ¿no?, generalmente relacionado al estructuralismo con las figuras edificantes, ¿no? Perdón si soy muy repetitivo, si estoy como diciendo cosas muy obvias. Deleuze reconoce que hay ideas en realidades y relaciones matemáticas, biológicas, estéticas, físicas, en el psiquismo, en el lenguaje y en la sociedad. En este sentido es que nos propone tres posibles lecturas de esta cuestión. La primera la constituye el atomismo como idea física, con el Kleinamen, ¿no?, un concepto que Deleuze también va a trabajar en otros textos, como por ejemplo Lucrecio del singular. En cuanto Deleuze le llama al Kleinamen, ¿cierto?, determinación original del movimiento y de los encuentros, ¿sí? No me voy a detener ahí, insisto, eso da para otra cosa. En la biología, el problema del organismo y la idea biológica. Es interesante que esa cuestión también tenga un apartado con lo que va a ser el cuerpo sin órgano. O sea, hay aquí una comprensión de la biología que en cierto punto me parece a mí está como ya coqueteando con cierta idea de un organismo cuya organización no precede su identidad. O sea, un organismo que no necesite una identidad previa para constituirse. O sea, un cuerpo sin órgano en cierto punto, ¿no? No sé, es compleja esa cuestión. Y la tercera, la que me interesa, es la idea social. ¿Hay ideas sociales en un sentido marxista?, se pregunta Deleuze. Lo primero que podríamos preguntar aquí es: ¿qué entiende Deleuze por el sentido marxista? Pregunta compleja de abordar, ya que incluso en sus entrevistas de finales, y siendo cuestionado muchas veces por ser uno de los pocos intelectuales que nunca se unió al PC francés y que por tanto tampoco nunca fue echado del PC, porque echaron a muchos del PC, siempre era como un logro que le echaran del PC, y había algunos que volvían al PC para que los volvieran a echar. Entonces es una cuestión que Deleuze como que nunca se pudo vanagloriar de eso, pero que después en la entrevista dice qué triste eran los intelectuales que soñaban el PC porque los mandaban a hacer encuestas y los mandaban a llenar formularios, a entregar papeles cuando deberían haber estado escribiendo grandes tesis, ¿no? Igual es bien duro el Deleuze con el PC francés. Está ahí, pero duro. Deleuze insiste en sostener que junto con Guattari ellos nunca dejaron de ser marxistas, ¿no? Ahora bien, me parece que lo que Deleuze trata de hacer aquí con el marxismo, con eso que podríamos llamar una tradición marxista, porque esta cuestión es súper amplia, es justamente problematizar su relación directa con eso que llamamos estructuralismo. En este sentido pienso que eso que Deleuze llama marxismo, aquí, en este momento, 67, 68, está bajo aún las garras del famoso Diamant. No sé si conocen ese concepto, el Diamant. Es como el nombre que le dan al materialismo histórico de corte pleyano, toda la escuela soviética, todo lo que fue por Lenin hasta antes de, podríamos decir, hasta antes de Althusser, en cierto punto, hasta antes de Gramsci, Lukács, que son como autores un poco más, que problematizan un poco más la percepción de Marx, pero el Diamant es como el famoso nombre que se le da a esta corriente del materialismo histórico, que tiene como característica ser doctrinario, partidista, que edita las obras de Marx para que se alineen con ¿cómo se llama?, con las tendencias del partido, ¿cierto?, etc., ¿no?
y que una de sus bases de este marxismo de lectura lo constituyen esa desafortunada, desgraciadamente, Marx, ¿cierto? Afirmación de su libro La contribución a la crítica de la economía política de 1859, texto preparatorio para su gran obra que es El Capital, publicada en 1867, si no me equivoco, de la cual se sostienen la totalidad de las relaciones texto de crítica de la contribución a la crítica de la economía política, texto donde se sostiene gran parte del marxismo del día más, ¿cierto? Dejando muy de lado el capital, y que Marx, ¿cierto? Habría dicho, no habría dicho, lo dijo, ¿cierto? Hay que decir que lo dijo, pero lo dijo, donde sostiene que la totalidad de las relaciones de producción constituyen la estructura económica de la sociedad en cuanto base real, dice así, base real, sobre la cual se alzan los edificios jurídicos y políticos. Cuanto mal ha hecho esta afirmación. Es justamente Althusser y sus amigos, Paribat, Machetti, Rancière, entre otros, que en su famoso seminario para leer El Capital de 1965 problematizan estas lecturas y proponen una comprensión especialmente de la obra madura de Marx. Althusser y sus amigos se llaman El Capital, ¿no? Y bueno, con todos los errores que también va a cometer Althusser ahí, no es un santo, pero es interesante. Y además a una lectura filosófica, ¿no? De Marx, lo cual no se había hecho, o sea, hasta este momento la filosofía no consideraba a Marx un filósofo, y que no puede reducirse simplemente a la relación de la infraestructura con la superestructura. En este contexto es menester mencionar que el propio Althusser es quien en el 68, el mismo año de publicación de Diferencia y Repetición, en el prólogo a la edición en español de Para leer el Capital, no voy a leer esta cita, pero es básicamente la idea de que Althusser está súper enojado en el 68 cuando le hacen traducir Para leer el Capital, porque todo el mundo le había dicho que era estructuralista. Y dice, pero ¿cómo? Si yo dije que no era estructuralista, pero ¿cómo? Y está súper enojado y dice así como, pero ¿cómo? Si yo me cansé de decirles que Marx no está diciendo eso, no dice eso. Y todo el mundo, hasta el día de hoy, cuando uno vaya a cualquier manual de estructuralismo, iba a aparecer Althusser y Para leer el Capital. Y él dice, con esto cierra ese prólogo, ¿no? El mismo año de Diferencia y Repetición, el marxismo no es estructuralista. Siguiendo esta línea, y con esto termino, es que Deleuze va a reivindicar estas aportaciones de Althusser, destacando en primera instancia la introducción de la problemática filosófica en la lectura de la obra de Marx, que van a rechazar la lectura de carácter historicista, ¿no? En este sentido, Deleuze afirma que, abre comillas, Althusser y sus colaboradores, esto es página 282, por lo tanto tienen mucha razón en mostrar en el Capital la presencia de una verdadera estructura y en rechazar las interpretaciones historicistas del marxismo, ya que esa estructura de ningún modo actúa de manera transitiva ni según el orden de la sucesión en el tiempo, sino encarnando sus variedades en sociedades diversas y dando cuenta en cada una, cada vez, de la simultaneidad de todas las relaciones y términos que constituyen su actualidad. Por ello, lo económico, hablando con propiedad, dice Deleuze, nunca está dado, sino que designa una virtualidad diferencial a interpretar, siempre recubierta por su forma de actualización, designa un tema, una problemática, siempre recubierta por sus casos de solución. ¿A qué palabra está hablando Deleuze? Básicamente la idea de que el marxismo tradicional, ¿qué es lo que habría dicho en Marx? Bueno, el padre, el dios Marx, ¿cierto?, habría reconocido, también lo dice Engels, también a Engels como el primer marxista, Marx habría descubrido leyes eternas de la sociedad, habría descubrido estructuras eternas de la sociedad que se aplican a cualquier sociedad. Cuestión que cuando uno va a los textos de Marx se da cuenta que no es eso. O sea, Marx en ningún momento dice que hay estructuras que atraviesan todo el espectro de lo social y que por tanto determinan a cualquier sociedad, en cualquier época, en cualquier momento, en cualquier contexto, en cualquier historia. Eso es justamente lo que podríamos llamar estructuras trascendentales, ¿no? No está haciendo eso Marx, sino que lo que está haciendo justamente es, como dice Deleuze, darse cuenta de que si es que hay estructuras, estas solo pueden tener que ver con sus actualizaciones en los momentos en que uno está estudiando esa estructura. Para Marx, la modernidad y el siglo XVII y XVIII, ¿no? Pero que, si bien van a tener justamente modos de reactualización. Y ahí está lo bonito, porque en qué momento conecta esta cuestión con Derrames, por ejemplo, con Antedipo, con Meseta, en que más adelante, no ahora, pero Deleuze va a trabajar esta cuestión de que las estructuras, al tener una cualidad virtual y actual,
toda estructura bien estructurada, toda estructura de la multiplicidad está constantemente trazando sus propios límites y reactualizándose constantemente. ¿Por qué? Porque representan las potencias virtuales de una multiplicidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el capital? Traza sus propios límites a partir de una multiplicidad de lo social y pone en cuestión siempre su propio límite, ¿no? ¿Cómo le llama eso? Es axiomática capitalista. Justo unas páginas un poquito más acá aparece el concepto de axioma, ¿no? Entonces, ya, no quiero decir que está todo dicho, pero sí hay varias cosas que van a seguir a otros textos. Por eso yo como que trato de conectar, más que de marcar diferencias. Seguro que diferencias hay mucho. Seguro que si de dentro de la vida diría, no, pero es que yo ese texto no lo quiero. Yo creo que sí hay otros conceptos que son más problemáticos que sí debes abandonar. El de simulacro, por ejemplo. Simulacro lo trabaja mucho en su juventud y ya después casi no se encuentra. Casi no se encuentra, o hasta donde yo sé no aparece más. Entonces yo creo que esos son conceptos que él sí va dejando de lado. Pero yo creo que la cuestión de Marx marca un caminito así como que podemos trazar hacia adelante, ¿no? Y última frase, en este sentido se ilumina quizá un poco mejor que eso que Deleuze nombra aquí como idea social es la potencialidad de las sociedades, que expresa un sistema de relaciones múltiples ideales y entre relaciones diferentes de elementos diferenciales. En este sentido, excede la mera figura del edificio social y nos abre las puertas para comprender la complejidad del capital que años después será trabajado en proyectos como Capitalismo en Esquizofrenia. Podríamos decir que estamos ante una expresión de una síntesis asimétrica de lo sensible, porque es justamente una asimetría propia que da cuenta de esta estructura de la multiplicidad, ¿cierto? Que como son asimétricas, nunca pueden tener una simetría, por lo tanto, una estabilidad. Eso, no tengo más para hoy. Hay partes con las que no me puedo hacer cargo porque como que no la entendí bien. O sea, ya la había leído, la volví a leer, no me dijeron nada. Así que eso me lo explico. Abrimos turno de palabra. A mí me gustaría preguntar algo en general, y como lo que ha dicho Alexis, es maravilloso y se me puede decir nada, voy a hablar de lo que no has hablado. Pero continuando, digamos, siguiendo la línea de tu última frase en la que has mencionado el concepto de potencialidad. Porque yo venía pensando, he abierto el libro y no entiendo nada. Entonces yo lanzo esto ahí, y si alguien lo quiere recoger, por favor háganlo. No entiendo nada porque algo llegué a entender la sesión anterior de lo del cálculo diferencial y la indeterminación de terminabilidad, estos tres momentos. De hecho lo he dicho mal: indeterminación, determinación recíproca y... bueno, sí, lo he vuelto a decir mal, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Más adelante habla de la cuantitabilidad, la cualitabilidad y la potencialidad. Y lo relaciona con, ahora sí lo voy a decir bien, la determinabilidad, la determinación recíproca y la determinación completa. Y habla ahí de Maimon. No veo qué quiere decir ahí Deleuze con potencialidad. No veo qué pinta, por qué primero lo cuantitativo y luego lo cualitativo. No sé a qué se refiere, como que lo mete ahí y de hecho la primera vez que lo leí pasó por encima. Yo pasé por encima de ello porque no sé, y como la última frase de la maravillosa intervención de Alexis contenía antes el concepto de potencialidad, pues se me ha encendido una bombilla y lanzo ahí mi pregunta, que no es ni siquiera una pregunta, es decir, que no lo entiendo. No sé a cuento de qué viene, pues si alguien lo sabe, si alguien lo ha entendido algo, yo después espero votando. Yo he de decir que este libro me ha resuelto básicamente esa especie como de resquemor continuo de no saber dónde estoy pinado. Se llama Ciencia Intensiva y Filosofía Virtual de Manuel de Landa. Es un filósofo mexicano que está en Nueva York, que hace una especie como de, vamos a poner las piezas del puzzle, distribuyémosla por colores, ¿no? Tenemos el puzzle, pues al menos hagamos una distribución por colores para ver cómo
vamos a establecer las piezas. Para responder a Sebas, voy a comentar que yo sí que considero que la idea de estructura, y más aquí justamente en estos pasajes, sí que intenta establecer un contacto amigable, amistoso con el estructuralismo, y que es en el Antidipo cuando ya lo rechaza totalmente y dice que el estructuralismo sí que es esa última formación de la lógica representacional que somete a la diferencia de la identidad, y dice, bueno, no sé si es el momento que lo dice, este es otro momento, pero algo así como que la frase típica de no sabemos cuándo el psicoanálisis empezó a ir mal, que es como la revolución de octubre, que en algún momento empezó a ir mal y nunca sabemos cuándo es. Lo que intenta hacer ver es que la estructura, el estructuralismo, en algún momento empezó a ir mal y empezó a someter, igual que habían sometido las lógicas de la dialéctica de la negatividad de Hegel, o Platón, o Aristóteles, o etc. ¿Qué es lo que está diciendo en la página 278 cuando dice lo de los momentos de la emergencia de la idea? Habla de un momento en el que afirma la multiplicidad como categoría ontológica primera, hay multiplicidad. Lo que dice de Landa es que Deleuze, la primera tesis del libro es Deleuze es un filósofo realista. O sea, empecemos a hablar de que Deleuze se está refiriendo al mundo, a la realidad. Lo que pasa es que se está refiriendo a la realidad de una manera muy distinta a como se han referido todos los filósofos. Para poder hablar de la multiplicidad como un elemento ontológico real, tiene que problematizar con todos los filósofos que se han referido a la realidad previamente a él, y aquí lo que está haciendo es establecer ese contacto con el estructuralismo. ¿Por qué? Porque estos tres momentos de emergencia de la idea, para mí sí que son los momentos de Saussure clásicos, en el que, lo primero, el elemento de la multiplicidad no tiene forma sensible ni significación porque están indeterminados, como los fonemas de una lengua. O sea, la A no significa la A, la B no significa la B, no tienen significación. ¿Cuándo empiezan a tener significación? Cuando entran en el segundo momento de la emergencia de la idea, que es cuando hay una determinación recíproca. La A solo tiene sentido si está con la B, y la B solo tiene sentido si está con la C, etc. ¿Qué ocurre? Que hay un momento tercero último en el que debe actualizarse en relaciones espaciotemporales diversas. O sea, para mí sí que hay una relación directa con el estructuralismo. Lo que pasa es que en el Antidipo dice Lacan fue el primero en darle la vuelta a la estructura y en verdaderamente entender lo que era la estructura despojada del despotismo del árbol, del despotismo de la unidad. ¿Por qué comento esto? Porque en el libro de Landa dice, vamos a ver, seamos sencillos, simples. Aquí hay un proceso ontológico, al igual que Hegel tiene el suyo, pues aquí hay uno de Deleuze. Y el de Deleuze va de lo virtual a lo actual. Y en ese proceso, que podemos establecer una descripción objetiva y real de lo que está ocurriendo, hay un juego con las diferencias de intensidad, hay un juego con una serie de categorías que en la página 288, cuando hace una guía metafísica de la revolución, que aquí hay una especie como de pasaje medio místico, poético, filosófico, metafísico de lo que es la revolución, habla de las categorías de las ideas dialécticas. O sea, hay unas categorías que se pueden alcanzar mediante el cálculo diferencial. ¿Y cuáles son esas? Los puntos singulares relevantes, los cuerpos adjuntos, las condensaciones de singularidades. Todas esas categorías están súper bien explicadas, súper bien, digamos, organizadas en el libro de Landa. Y esto es lo que me permite comentar de Sebas. Básicamente, lo que ha comentado antes de la matemática es el cálculo diferencial nos permite apuntar a lo que hay más allá de la matemática, de la biología, de la sociología, que es la dialéctica, que es ese orden metamatemático, porque la matemática te conduce a ello, y estamos, de una manera sorprendente y fascinante, en una especie de platonismo invertido, pero de verdad, o sea, no quedémonos solo con lo invertido, sino que es platonismo, porque es verdaderamente un lugar metamatemático en el que se establece una serie de distribución categorial en la que nos permite hablar de la realidad. Ahora bien, nos permite hablar de la realidad, en el que la diferencia está por todos lados, no hay una identidad, todo es inmanencia, y llega a hablar de la potencialidad de lo virtual como aquello que nos permite incluso alcanzar la revolución. Y esto a mí lo que me interesa del pasaje sobre Marx es el hecho de que establece que el marxismo no está en el orden de lo matemático, lo biológico, etc., que sería un orden segundo, que sería ya un orden en el proceso de lo virtual a lo actual, ya estamos en un proceso de actualización.
ya ha habido una actualización. ¿Por qué? Porque la matemática, al igual que lo biológico, ya hay una actualización de ese orden acontecimental de las singularidades. Lo que está diciendo aquí de Marx es que lo económico designa una virtualidad, por tanto estamos ya en el orden puro de la virtualidad. Lo interesante de Marx, lo que yo creo que está aquí a lo largo de Marx, es que no se queda, o sea, está en el orden de la dialéctica pura. No está hablando de lo actual. Que bueno, lo dice, yo creo que la página 282 está bastante claro. No hay problemas sociales que no sean económicos. Quiere decir que estamos en un orden metasocial. O sea, si todo problema social es económico, porque lo económico está en el orden de lo problemático. Y esto, y ya termino con esto, en el libro de Delanda, cuando se pone a establecer esa serie de categorías que van de lo virtual a lo actual, habla del péndulo, que es el caso típico en el que hay un atractor oscuro, que parece un término de Deleuze, pero es un término matemático, que es que en un sistema caótico, todos los sistemas caóticos puede haber diferentes atractores oscuros. El ejemplo más sencillo es un péndulo en el que tú, independientemente del fotograma de inicio, si tú le das al play, si tú tiras el péndulo de aquí, lo tiras desde aquí, lo tiras desde aquí, lo tiras desde aquí, tú sabes que el punto final, el atractor que organiza, que conduce esa temporalidad, está abajo. ¿Por qué? Porque si tú pasas el tiempo va a tender a llegar a un punto fijo. ¿Qué ocurre? Que, y esto va a conducir al aceleracionismo, la virtualidad es esa estructura, que es verdaderamente una estructura virtual que si no hay péndulo no la ves, pero cuando hay un péndulo en el tiempo actualizándose, etcétera, sí se ve, porque tú al final lo dejas pasar el tiempo y el péndulo va a acabar en el punto fijo de abajo. ¿Qué ocurre? Que Delanda dice, si tú aumentas la energía de los procesos, vas a arrancar de las virtualidades la potencialidad que no se ve a primera vista. Nosotros vivimos en un mundo actualizado en el que los péndulos al final acaban llegando al punto de reposo. ¿Qué ocurre si tú le metes muchísima energía al sistema? La energía al final va a hacer que el péndulo empiece a dar vueltas, vale, pues métele muchísima más energía. Quizás la cuerda en la que está el péndulo consigue incluso enrollarse sobre sí misma y hacerse un nudo por puro rebote del péndulo y el punto último de atractor ya no sea este, sino que sea este porque se ha cortado la cuerda. Y eso es un atractor oscuro que no estaba determinado según el primer proceso, solamente se manifiesta a condición de añadir muchísima energía al sistema. Y esto es lo que dice Deleuze en la página, ya termino con esto, en la página 288, cuando habla de hacer estallar la idea en lo actual. Ahí está diciendo, debemos condensar todas las singularidades, precipitar todas las circunstancias, puntos de fusión, de congelación, de condensación, en una ocasión sublime, a la que llama precisamente Kairos, que hace estallar la solución como algo brusco, brutal y revolucionario. O sea, la revolución implica, dentro de esa metafísica del paso de lo virtual a lo actual, implica someterlo a un estrés energético en el que se arranquen estados actuales no previstos en el sistema. Y eso conduce de una forma muy interesante al debate sobre el aceleracionismo. Debemos introducir tanta energía en el sistema capitalista como para que en la estructura virtual manifieste un atractor oscuro que no teníamos concebido, porque el atractor oscuro del capitalismo ya lo sabemos, una desterritorialización sin límite en el que la crisis da lugar a otra crisis, otra crisis, otra crisis, quizás añadiendo más energía al sistema se arranque una potencialidad no vista en el sistema virtual, porque el sistema virtual como tal no se ve, porque se ve lo actualizado. Y ahí mi intervención. Si alguien más quiere tener el turno, ahora lo voy yo, pero lo otro. No sé si esto nos puede llevar a una discusión fructífera, certera, o estamos ya de acuerdo y no hay discusión que valga, pero yo lo veo. Porque yo creo que nunca estuvo Deleuze en el estructuralismo, si acaso, más allá de haber cumplido 20 años. ¿De qué? ¿A qué número? Más allá de haber cumplido 20 años, en el momento en el que escucha a Sartre con la movida de el existencialismo es un humanismo, en el que dice Sartre está aspirado y se me ha caído un ídolo. A partir de ahí yo creo que ya no hay ninguna posibilidad y no hay escritos como tal, escritos de juventud así más pasados, pero tampoco. De hecho, en el 54, cuando ya en el 53, con el instantaneismo y subjetividad, me cuesta ver incluso en ese Hume un estructuralista. Podríamos, por el lenguaje quizá, pero no por el trasfondo.
Y de hecho, quien salva que de diferentes repeticiones esté en un estructuralismo son Nietzsche del 63 y el de Spinoza del 67, no sé, o 68. Siempre me lío con esto porque como son a la vez, pues un poco. Y es que es coetáneo. Me complica que el problema de la expresión no sea estructuralista, que lógica del sentido sea antiestructuralista, que es mi post, pero diferentes repeticiones sí lo sea. Me contraría muchísimo porque entonces estamos ante el autor verdaderamente esquizofrénico, que cada libro va a su rollo. Y la gracia que siempre he leído en Deleuze es que todos los libros son el mismo. Entonces me contraría eso mucho. El lenguaje de esa repetición, como ya hemos dicho muchas veces, sí que despista, lo hemos dicho muchas veces con la palabra facultad, o con los usos concretos de las facultades kantianas, o las lógicas propias de la metafísica que se están trabajando en los primeros capítulos. Pero creo que es un lenguaje común para poder estallar estas mismas estructuras, y aquí es que ya están estalladas, creo yo. Eso es como yo lo leo. De hecho, algunos pasajes de lógica del sentido siempre se ha dicho, él mismo llegará a decir, que eso también habría que ver si tiene validez alguna, que son proestructuralistas por este juego del Lacan estructuralista en el que se está metiendo en la boca del lobo y que lo toma por serio. Pero es que la lógica del sentido en sí misma es installar el concepto de significación y de sentido. Entonces me contraría mucho. Los conceptos de fuerza y de interpretación en Nietzsche en el 63 o en el 62 ya ha roto completamente la rotura con la dialéctica hegeliana a través de Nietzsche o con el Spinoza con los conceptos de modo de expresión y modo de contenido, posteriormente longitud y latitud. Me parece como que es muy complicado hacer ensamblar las piezas del puzzle para que me salga un mínimo de un Deleuze estructuralista. Y aún así, no sé cómo lo iba a cerrar así, ¿no? Pero básicamente eso. Me parece que habría de una forma muy velada y muy complicada, como por ejemplo en Foucault sí se ve claramente que hay un antes y un después con el estructuralismo. Pero ahí también en Foucault dicen que no. Por ejemplo, hay como... se pueden discutir, pero tú ves las palabras y las cosas y te cuesta ver que no hay una reivindicación, aunque se puede haber múltiples lecturas, porque también es un libro muy largo y muy denso y muy complejo, pero hay una reivindicación casi estructuralista, se puede jugar más sencillo. La arqueología del saber rompe y está, entonces a partir de ahí ya todo va sobre otra línea. Se pueden hacer lecturas más sencillas. Yo no estoy de acuerdo con un Foucault estructuralista, me cuesta ver en Vigilar y Castigar o en la historia de la locura de la poesía clásica un estructuralismo, pero hay lecturas. Para Deleuze me cuesta hasta el nivel de decir, no lo vuelvo, siquiera. Es que yo creo que esa es la cuestión, porque yo creo que cuando decimos estructuralista no tenemos siempre claro qué decimos cuando decimos estructuralismo. Porque no es tanto, yo insisto, igual que marxismo, o sea, cuando uno dice marxismo, no todos los marxismos son iguales. Así como, de hecho, yo tengo una cuestión muy epocal, así como en los 60, por ejemplo, claro, cuando tú pre-mayo del 68 decir marxismo era una cosa y post-mayo del 68 es otra absolutamente distinta. Entonces, yo siempre creo que hay que aclarar un poco cuando nos referimos a esos conceptos. Por eso yo, claro, el estructuralismo de Saussure, de Lévi-Strauss, de la lingüística rusa, etc., es una forma quizás más tradicional de comprender el estructuralismo, y este es otro tipo de estructuralismo. O puede ser, no sé, ¿por qué lo digo? Porque, insisto, está este texto de Deleuze que se llama ¿Cómo reconocer el estructuralismo?, que él un poco da cuenta de las mismas palabras que ocupan diferencia de repetición, de lo que es una estructura. Ahora, lo que pasa es que, insisto, como no es el mismo concepto de estructura, llamar a Deleuze estructuralista es tramposo. Es un poco tramposo porque nos lleva a asociarlo con Saussure, con este primer Foucault, bueno, Claro. ¿cachai? Entonces, por eso yo como que marco esa diferencia. O sea, yo creo que no hay que tenerle miedo a la palabra estructuralista, así como no hay que tenerle miedo a la palabra marxista, siempre y cuando tenemos siempre de definir qué entendemos por esto. Hay una cuestión de Delanda que a mí me complica. A mí me gusta mucho ese texto. Yo también lo ocupo de cabecera para entender varias cosas de diferencia de repetición. Pero Delanda es un tipo, y tengo una, porque la ocupo a la tesis, tiene varias entrevistas donde él dice claramente que
que una de las cosas que Deleuze se equivocó así, pero completamente, es primero haberse juntado con Guattari y segundo, no haber nunca escapado de Marx. Y él lo dice así, porque Deleuze es un gran antimarxista, o sea, un gran antimarxiano. De hecho, es de la línea de estos pensadores como, ¿cómo se llama este tipo de las relaciones de acto red? ¿Cómo se llama? Ese tipo del acto red, el TAC. ¿Lo tienes? ¿Cómo se llama? Esa cosa. Teoría de acto red. Sí, Latour. Delanda, el muy buen lector de Latour, tienen esta cuestión de la famosa idea de que, lo dicen varias veces, el capitalismo no existe para ellos. Que esa noción de capitalismo es súper reductiva, es mala, y Delanda dice, Marx se equivocó, pero en todo. Sino, de hecho, el gran problema de Deleuze es nunca haber superado a Marx. Y esa es una cuestión compleja de decir. Yo insisto que a mí me gusta ese Delanda, pero llevarlo acá y llevarlo al marxismo, llevarlo al lector de Marx, pues Delanda como que no la pena. Entonces, como que no las problematiza, no le interesan, y por eso ese libro, que es muy bonito, que se supone que es como introduccional, a diferencia de lo que son, nunca encontré el lugar de Marx. Aunque Marx ocupa un lugar importante en la estructura del texto. Entonces, es una ceguera casi como así, ¿no? Entonces, del Delanda, y que... Delanda cancelado. Delanda y software party. Yo querría decir una cosa. Yo querría ser deleuziano en el punto de decir, los estructuralistas no son los otros. O sea, llamamos estructuralista a Deleuze porque en el libro este de Zizek, que os recomiendo, solo la primera mitad, o sea, que es, pero lo pagas entero. Dice que la metodología de Derrida y de Deleuze son completamente antitéticas, que no tienen ningún punto en común, sin ningún punto en común entre ambos. Porque dice que Derrida quiere deconstruir y ver las tensiones inmanentes que se generan en las estructuras de pensamiento, etc. Pero lo que dice es que Deleuze practica la sodomización, esta que él dice, no sé qué tal. De hecho, dice que el objetivo de este libro, sodomización hegeliana de Deleuze, el objetivo último del presente texto, lombo mediante. Muy interesante la perspectiva en este libro. ¿Qué ocurre con Deleuze? Que su metodología era la sodomización y hacer gritar al sodomizado aquello que es hijo suyo, pero dicho por Deleuze. Yo diría que aquí estamos entendiendo lo mismo con el estructuralismo. Desde diferencia y repetición hasta el antiedismo, lo que hace es coger el estructuralismo y destruirlo. Pero destruirlo, hacerle gritar esas cosas que el estructuralismo no quiere hacer. No quiere decir porque, al igual que el psicoanálisis, o al igual que el marxismo, no el de Marx, sino los posteriores, ¿han servido para qué? Pues el marxismo, para establecer dictaduras totalitarias, y el psicoanálisis para hacer exactamente lo mismo. Entonces, lo que él quiere hacer es hacer gritar al estructuralismo esas cosas que los estructuralistas no han querido decir. Y lo que no han querido decir es lo que está ocurriendo aquí, que aparece en diferencia de repetición, que es todo este asunto de la problematicidad, que puede parecer muy complicado, pero que de verdad te permite al menos ordenar los tiros del puzzle por colores para luego ya saber más o menos cómo juntarlos. Así que, y yo creo que el último, se me ha acordado una cosa. ¿Conocéis el texto este de Borges de que Kafka hizo a los kafkianos hacia atrás? Que Kafka al escribir hizo en retrospectiva, o sea, transformó la historia e hizo que hubiese kafkianos previos a Kafka, pero que esos kafkianos no eran kafkianos hasta que Kafka no existió. Hagamos eso mismo con Deleuze. O sea, el estructuralismo es Deleuze, y si acaso tiene esos precedentes que hasta que Deleuze no llegó e hizo el postestructuralismo, si es lo que queremos llamarlo así, ¿no? Que sería la última conclusión del estructuralismo. Me encaja muy bien porque me acabo de recordar cómo quería terminar lo del estructuralismo, y es que en Metafísicas Caníbales, Eduardo Viveiro de Castro hace un juego que es de 2009, más o menos. El señor brasileño, antropólogo cultural, teresiano por obligación. Maravilloso, que lo que hace en ese libro es recoger a Lévi-Strauss y decir que era postestructuralista gracias a Deleuze. Es literalmente esto. O sea, gracias a que Deleuze escribe y teoriza, los estructuralistas se pueden leer postestructuralísticamente. Y él lo hace en la antropología cultural con Lévi-Strauss, con ciertas obras, sobre todo, recogiendo las nociones de Bricoleur y de todas estas condiciones de apertura en la significación que no están dadas y no están seguidas por necesidad, y se ciñe él solo, Lévi-Strauss solo, de su propia teoría. Entonces, como muy revitalizante. Por eso me parecía exactamente lo que ha dicho Fer, ¿no?
me parecía que era más divertido recoger a los estructuralistas y decir que ellos mismos dijeron lo que nunca se ha entendido que dijeron, que recoger a Deleuze y que dijo algo que 40 años antes estaban diciendo. Y luego, una cosa simplemente como muy pedante, pero que creo que es divertida, en el momento en el que cita Kairos. Kairos es uno de los dioses menores del tiempo griego. Kairos es el dios del instante, apropiado absolutamente con la feroz del cristianismo antiguo, no sé cómo, primitivo, ¿cómo me salía? Y es lo llamado la gracia divina, es el momento de gracia, el instante divino. Kairos es ese daemon que se le presenta a Zaratustra, es el momento, es el instante, no es el ahora, sino es el instante en el que eso sucede. Un instante indeterminado e indeterminable en el que no se puede literalmente no quiero determinar el momento en el que va a aparecer ni el modo en el que va a aparecer. Por eso, y eso es lo que está en la misma página que estamos comentando, debemos condensar todas las singularidades, la página 288 de este edificio, debemos condensar todas las singularidades, precipitar todas las circunstancias, punto de fusión, de congelación, de condensación, en una ocasión sublime, Kairos, que hace estallar la solución como algo brusco, brutal y revolucionario. Kairos es lo revolucionario en contraposición de ese cronos que presenta lógica del sentido, que lo que produce es una temporalidad lineal hacia el progreso o hacia la emancipación, que nunca llega porque siempre está detenido en la línea crónica o cronológica. Y Kairos está representado en la literatura griega como un joven con aspecto anciano, porque es ese momento indeterminable, que tiene el pelo muy largo, pero solamente en la coronilla, porque por eso se dice que se coge el tipo por los pelos. Lo he cogido por los pelos es porque le he cogido por la coronilla a Kairos, y en el momento en el que se ha cogido ya se ha formado de nuevo. Era como muy divertido. Y luego que el concepto de simulacro desaparece, y me parece divertido también porque luego reaparece con el aceleracionismo en su versión. Concepción del simulacro reaparece con el aceleracionismo. Fischer en el 99 con materialismo gótico, con Truth of Planland, discute a Baudrillard y es esta concepción del simulacro en contra de Borges, en contra del mapa en dimensión en escala 1:1, etc. El espejo también en contra de una cierta versión de Lacan extraño, muy oscura, que está pasada por Gillet y por ciertos hegelianos ingleses. El simulacro que lleva al nihilismo, Cultura en Simulacro se publica en el 78 por Baudrillard. Muy curioso como hay muchas obras en francés en los 70 que son sobre el simulacro, no sé cuánto, y el simulacro, no sé qué, y el simulacro. Está repetidísimo el título de Platón en Simulacro y Lucrecio en Simulacro, que nacen como apéndices en el 69 de Lógica del Sentido. Simplemente eso, que creo que lo abandona por una condición política. No es como una perspectiva. Mucha moda. Mucha moda. Mucha moda también, ¿no? Sí. Y como se alejaba un poco, creo. Pero eso, sobre todo porque, no sé, como pinceladas me parecen divertidas, ¿no? En la discusión. Nosotros que hacer un aporte sobre una repetición, pero como se han nombrado la palabra, me siento en la obligación de contestar. De pronunciar frente a mis fieles. No, es muy gracioso porque he estado leyendo, he estado revisando cosas de ateísmo, cosas que no consigo quitarme del todo. Y Xenogotic, que es Matt Culkin, que es alumno de Fischer y que recoge sus clases, que luego tiene un par de libros muy chulos, porque bueno, también hay que dejar de seguir a sus maestros, escribe solo y tiene cosas chulas también, pero yo le conozco por Fischer sobre todo. Uno de los posts estos que tiene de hace la tira de años, es uno de los pocos que empieza a definir, uno de los primeros que empieza a definir al aceleracionismo como una filosofía del tiempo, precisamente por este punto, ¿no? Contrapone marxismo y aceleracionismo, diciendo que es discutible, ¿no? Que el marxismo no tiene un carácter filosófico, que es una herramienta de análisis de la realidad, no es de problemática filosófica, y que aporta por encima del aceleracionismo marxista, y dice una filosofía del tiempo precisamente atendiendo a este momento de Kairos, porque es
aferismo intenta describir o prever sin preverlo un acontecimiento que está fuera de nuestro control, un proceso que está fuera de nuestro control, que sería efectivamente insuflar de energía para hacerlo estallar en el actual que tenemos ahora, ¿no? Y es interesante cómo de ahí se puede extraer ese punto, ¿no?, de que el accionismo, voy a ser un poco maniqueo, bien entendido, o al menos de mi cuerda, se le quita todo el peso teológico, teleológico, que tiene, por ejemplo, el LAN y en todas las aplicaciones, pues, de una singularidad maquínica que viene al final justo que luego hace retrospectiva en estas ideas tan locas, pero bueno, que ese es el objetivo, ¿no? Que se ha leído mal hacer accionismo hasta cierto punto porque se le ha dado un carácter teleológico de llegar a un punto, cuando en verdad, por ejemplo, los protoaceleracionismos, que serían del iguatarismo de todo, primero vendría Marx, en mi opinión, es una filosofía del tiempo, es una filosofía del acontecimiento en el término más breve posible, porque es ese momento que no puedes prever, que será muchísimo mejor en el tiempo y en mesetas, o en el tiempo, sobre todo con el aún no habéis visto nada, que es el punto más principal de una filosofía del tiempo, en tanto que es un proceso que no tiene control. Es una arquicidad, ¿no? También ha salido la palabra por aquí. Y me gusta, pues eso, poder decir que eres esa relacionista y que nadie se me echa encima porque es lo que Quizás para volver a la cuestión de la potencia, hay una cuestión interesante en estos pasajes, bueno, que está con la cuestión de lo virtual y lo actual, que es esta suerte como de recomprensión o yo leí sobre las tres páginas que leí para hoy, eso no me acuerdo específicamente dónde está lo demás, pero sí me acuerdo de que, claro, que Belén tiene esta idea como de una suerte de trastocar la clásica distinción entre dinamismo, energía, aristotélica, etc. Justamente dando cuenta de una virtualidad y una actualidad que son permanentes, ¿cierto? Que están en relación, que ninguna actualidad está totalmente acabada ni agotada y que por tanto siempre puede actualizarse en sus potencias virtuales, y que lo virtual no tendría nada que ver con una suerte de platonismo en el que las ideas son virtuales, que están en otro mundo, ¿no? Sino que la virtualidad tendría que ver con la chance de, y ahí quizá ocuparía la palabra potencia, ¿no? Es la potencia que tienen las cosas de actualizarse de otros modos, ¿no? No sé si lo ves por ahí o si lo ven por ahí esa cuestión, porque a mí también efectivamente me genera ruido la cuestión de la potencia, justamente para tratar de, primero, no hacerla caer en la potencia aristotélica de que todas las cosas tienen una potencia de ser, pero ese ser está determinado por su propia esencia, o sea que la nuez va a terminar siendo un árbol de nuez y no puede creer, la nuez es un árbol, ¿no? Ahora me entró la duda, es un árbol, ¿no? Sí. No, el nogal. El nogal, perdón, eso, el árbol de nuez. La nuez va a terminar siendo un nogal, ¿cierto? Cuya entonces potencia cuando es nuez es ser un nogal, pero claro, acá la idea de potencia quizás está más entendida a la spinociana, que es la potencia, creo yo, como de potencia de afección, básicamente, como de multiplicar o aumentar o disminuir, etcétera, su propia vitalidad o su propia potencialidad de ser algo, ¿no? Entonces, no sé, yo al menos así leo la cuestión de lo virtual y lo actual, como creo que una de las ideas más interesantes que tiene que ver con esta cuestión de la diferencia y la diferencia, porque tal cual como una es virtual, la otra es actual. Y yo ahí estoy en contra un poco de Guille. Hay un textito chiquitito de Jean-Luc Nancy que se llama Las dos diferencias, creo, que es un texto sobre Derrida y que muestra justamente como un encuentro súper lindo entre... Ahora, claro, quizá obviamente que... Lo que pasa es que ese texto Badiou escribe un texto que se llama Las dos tradiciones de la filosofía francesa. Y él marca a Badiou como dos paralelos que termina uno en Deleuze y que termina otro en Derrida.
El de Deleuze viene de Spinoza, Nietzsche, Hume, Bergson, etc. Y el de Derrida viene de Husserl, de Heidegger, de Hegel, etc. Entonces, como que hay una como suerte de tratar de tender a dividir a Derrida y Deleuze como dos corrientes de una filosofía francesa que se escinde en dos caminos absolutamente contrarios. Pero yo al menos siento, y Nancy tiene este trabajo, ¿no?, que el concepto de diferencia de Deleuze, en diferencia de repetición, es muy cercano a la diferencia del primer Derrida, del Derrida de la diferencia. De hecho, Derrida cita muchas veces a Deleuze cita muchas veces a Derrida, muy así como escuetamente, pero por ejemplo en La farmacia de Platón, por ejemplo, Derrida cita el texto de Deleuze cita varias veces a Derrida, sobre todo el texto sobre la diferencia. Entonces, no sé, yo al menos como que tiendo a ver más cercanías que diferencias de Deleuze y Derrida. Sobre todo al principio, sobre todo los textos sobre la diferencia, incluso con Lyotard. Y Lyotard también tiene un texto que se llama La diferencia. Entonces, era una cuestión como de la época, creo yo. Pero no sé, es una propuesta de lectura. Obviamente que sí se tiene todo el respeto del mundo, pero creo que a veces se pasa un poco en ciertas cosas. No sé, yo al menos lo veo más cercano que Hammer. Lo que afirma aquí es a nivel metodológico, porque él lo que quiere decir es que va a sodomizar hegelianamente a Deleuze. O sea, al final es casi una especie como de narrativa que le viene bien con Hegel meter a Derrida, porque no se pone a tratar a Derrida, es casi una excusa. Pero el tema de lo de la potencialidad y cuando has comentado de Spinoza, la verdad es que he perdido un poco exactamente lo que has comentado de Spinoza. No, como de tratar de pensar, como lo que decía el compañero, de cómo entender la potencialidad, la potencia, para no caer como en la idea aristotélica de que la potencia tiene un telos, o sea, que sí, toda potencia ya está definida de antemano. Entonces, como que ahí yo creo que Deleuze recurra a la misma categoría, pero con otros sintagmas. En Spinoza se da una misma tríada de lo de la emergencia de la idea, en esto de lo indeterminado, lo determinable, lo que tal, que es muy interesante porque yo también cuando lo estaba leyendo este pasaje que has comentado, lo entendí con Spinoza. Es el tema de que los modos como tal, la esencia de los modos no sabemos cuál es, está totalmente indeterminada. Solamente hay una determinación recíproca cuando un modo entra en contacto con otro modo y entre ellos influyen y se surgen lo de las nociones comunes por el hecho de que hay felicidad o tristeza entre la reciprocidad de la determinación entre los modos. Y en el último término, que sería lo del tercer género de conocimiento, estaría la determinación total de todo, como Dios, etc. Lo que pasa es que en el libro de la tesis doctoral todo el rato está hablando de virtualidad y actualidad. Habla de, no sé si lo habéis visto, pero vamos, ¿Cuál? el de Spinoza y el problema de la expresión. Sí. Que está todo el rato hablando de esencias virtuales y lo que él está continuamente queriendo hipostasiar, como elevar a realidad real, es la idea de una virtualidad que ya está establecida en Spinoza. O sea, que está diciendo que Spinoza ya sería estructuralista. Incluso llega, pues según mi interpretación, llega a decir que Epicuro es estructuralista. Dice, Epicuro es estructuralista porque establece un dinamen que como tal es lo indeterminado, o sea, que está estableciendo que lo virtual existe como tal. Lo que pasa es que los átomos tienen una condición demasiado positiva y actual, que de hecho lo dice en la página siguiente de lo de Lamarck. Y el tema de la potencialidad, yo entiendo que continuamente es una afirmación sobre la realidad, el hecho de que las actualizaciones no están agotadas. O sea, el hecho de que siempre es posible, porque lo problemático no se resuelve con sus soluciones, siempre es posible sacar de lo virtual nueva potencia. Sí, yo también creo que es posible lo de la potencia, sí, claro. Lo que no se agota o la realidad no agotada, ¿no? Que siempre puede como tener una manifestación más, una actualización más, etc. Sí. Creo. Pues, bueno, yo pienso también ahí que justo en esta recuperación espinosista, que efectivamente para Spinoza no existe esta diferencia entre la potencia y el acto, porque la potencia siempre está en la actual, ¿no? Esa es una de las claves de tal manera que no se puede decir de un modo que hubiera podido, porque es una contradicción en los sus términos. Pudo lo que pudo, porque el modo se define no por lo que es, sino por lo que puede, ¿no? Eso me parece que ahí es claro. En ese sentido, por eso es que me parece, a mí me llama la atención también en esta discusión que estamos teniendo, y solo por abonar a ella, es dónde está colocando en este texto
Deleuze a la estructura, porque la está poniendo del lado de lo virtual, de los virtuales. Y él lo llama la potencialidad en algún momento. Un potencial o una virtualidad, o un virtual, lo dice en la 278, la potencialidad o lo virtual. Y más adelante, justo lo que dice es la estructura, el estructuralismo, lo que nos puede servir para esto, siempre que no pretendamos, basta con comprender que la génesis no va de un término actual, por más pequeño que sea, a otro término actual en el tiempo, sino de lo virtual a su actualización, es decir, de la estructura a su encarnación. O sea, lo virtual como la estructura y la actualización como la encarnación de la estructura. De tal manera que, justo como, aunque no está explícitamente, nos hemos dado cuenta implícitamente que está Spinoza, aquí en este pasaje, como no hay esta diferencia de potencia y acto, es en el momento de la... Es una interpretación que estoy compartiendo, no estoy afirmando. En el momento de la actualización, no de lo actual y no de lo virtual, sino de la actualización, que es justo donde lo actual y lo virtual entran en relación, porque más adelante va a decir la diferencia entre la potencia, la potencia y el virtual está en el grado en el que la potencia se acerca cada vez más a lo actual, al punto de su indiferenciación. Entonces abandona la idea de potencia en tanto más se acerca a lo actual, y entonces esa potencia adviene en virtual, que están indisociables en la actualización. ¿Qué es la actualización? Es la singularidad, que está siempre haciéndose, que está siempre deviniendo, de tal manera que rompemos con, por un lado, lo que podría ser la potencia, y por el otro lado, lo que es el acto, y pasamos a lo que está haciendo. Y ahí me parece que es donde coloca la singularidad y la estructura y la encarnación de la estructura. No lo sé, solo por tratar de contribuir a la discusión. A mí me ha gustado lo que estás leyendo el libro, el texto de la imagen de la vida, que ese texto está continuamente afirmando lo virtual y la potencia de lo virtual. Y dices, pues, estilo, ¿no? Tu vida. Afirmando lo virtual y la potencia de lo virtual. Y que eso tiene un proceso de actualización, en verdad. O sea, que, y lo he visto un poco a través de lo de Yolanda, que al final está continuamente diciendo lo mismo, que hay un proceso de actualización en el que hay una movida virtual. El problema es entender esa movida virtual, que es todo lo que intenta decir aquí el lenguaje platónico con el asunto de la dialéctica, y que en el lenguaje spinoziano lo dice como acabas de comentar, y que lo dice en todos los lenguajes que puede, porque intenta sodomizar a todo el mundo para que todo el mundo hable eso que no quieren decir, si es que es cierto que lo quieren decir. Pues es que de hecho fue su último texto escrito y Claro. publicado, lo actual y lo virtual, en el 95, que fue se añadió a los diálogos con Parnet en la edición francesa, que ya no se tradujo al castellano. No está en la edición castellana, pero en la edición francesa se añadió, y es del 95. Fue el último texto escrito y publicado por Deleuze, lo actual y lo virtual. El de la Nacionalidad es de septiembre, y se murió en noviembre, yo creo. O sea, que esto tiene que ser... Pero vamos, que... de octubre. Sí, O del mismo día. O del mismo un día antes. Incluso está recuperado por Lobo Suelto. Pero bueno, más allá de eso, creo que algo que también me pasó, quería recuperar lo que dije hace un rato, que justo como Deleuze dice, nos sirve la estructura entendida como esta relación de génesis, siempre que no pensemos que pasa de un término actual en el tiempo a otro término actual en el tiempo. Me parece que el estructuralismo clásico sensorial, incluso de Peirce, ¿no? que por cierto también creo que habría que hacer una diferencia en la manera en la que Deleuze se acerca a Saussure y a Peirce, que está mucho más claro en sus textos sobre el cine, que yo no he dejado de pensar por qué Deleuze es tan peirciano.
Es increíble la manera en la que recupera la triada de Peirce. Está todo el tiempo criticando la diada de Saussure, pero recupera la triada peirciana, que es la otra corriente de la semiótica. En fin, pero más allá de eso, en esos términos actuales que no quiere ahí ver la estructura, es donde me parece que el estructuralismo sí se coloca, el estructuralismo clásico, en la relación de un término actual con otro término actual, en la relación de un signo con otro signo, el signo como el término actual. En cambio dice, la estructura solamente nos va a servir, pero como potencia de génesis del movimiento. Y por eso en el Kinamen, esto que recuperamos hace un rato que decías, es la determinación, en la 269, el Kinamen es la determinación original de la dirección del movimiento. Esa determinación original es la estructura de lo que está diciendo un poco más arriba, que produce esa génesis. Pero esa determinación del movimiento también es totalmente espinosista. Es la exodeterminación de los modos, que de alguna manera justo eso es lo que hace que lo vivamos como una pasión y no como una acción, porque no sabemos aquello que está determinando nuestras potencias de actuar, no las conocemos, las vivimos como pasiones, pero ya están determinadas, no hay libre albedrío en Spinoza. Por eso aquí una determinación original de dirección del movimiento. Pero ya, alguien más. Perdón, Pero estoy sí, yo, mira, estoy súper de acuerdo hasta ahí, hasta ese punto, porque, claro, efectivamente, que dentro de la determinación del Kinamen es contradictorio. O sea, es como una palabra que yo siento como que está coqueteando con una idea respecto a decir cómo lo determinado puede ser el Kinamen, que es lo indeterminado, que es, recordemos el Lucrecio, ¿cierto? La declinación de los átomos que caen como la lluvia, ¿cierto? En algún momento, en cierto tempore, en ciertos lugares, como sin saber el lugar, sin saber el tiempo, de repente se desvían. Por una razón que no sabemos cuál es, pero que parece que viene como de cada átomo de adentro, que su esencia es desviarse, ¿no? Entonces, que de repente que la determinación es el Kinamen. Es como decir que la determinación es lo más indeterminado. Pero aquí el libro lo dice, perdón. Incerto tempore no significa indeterminación, sino inasignable, ilocalizable. Sí, pero es ilocalizable, pero es incierto tempore, pero también incierto lugar. Entonces es interesante esa cuestión porque el Kinamen en cierto punto, claro, es o lo más indeterminado o lo que podríamos decir es lo que siempre va a suceder. Es lo más determinado, pero lo más inasignable. Ya. Cuando menos como lo estoy. Sí, no, sí, lo entiendo, sí, es verdad, una inclusión. Sí, verdad. Y luego también recoger la problemática de la estructura o si eres estructuralista, creo que nos da un poco en el clavo cuando hablamos de signos, pero sobre todo cuando te ves que se enfada, no sé si en diálogos o en conversaciones, dice, despotricando del propio estructuralismo. Porque el problema no es el signo, de hecho, el problema es que el estructuralismo nunca se ha preocupado del signo, solo se preocupa del significante. Porque el signo viene definido por el significante desde arriba. Y ese es el problema que identifica Deleuze, juraría que es en diálogo con el estructuralismo y por eso toda ya la línea de violencia con la lingüística más estructuralista, precisamente porque nadie se preocupa del signo. El signo viene ya predispuesto por un significante que están ahí hablando de la discusión de este conflicto entre el sujeto de la enunciación y el sujeto enunciado, etcétera, 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 pero que precisamente el problema de no ver a Deleuze dentro del estructuralismo a mí me sirve precisamente porque es una lucha constante contra un significante, voy a decir, ambas, trascendental y trascendente. Porque es verdad que Deleuze sí que se cierta de dónde surgen las condiciones, o sea, se preocupa por las condiciones entonces esta trascendencia, ¿no? Por trascendente sí, bueno, conflicto, ¿no? Pero yo creo que el principal punto para desencajar a Deleuze del estructuralismo es negar la función del significante
y preocuparse por cómo se autodetermina, cómo se determina de forma inmanente cada signo en cada modo de vida, modo de existencia, que esto ya son palabras mucho más posteriores, cuando habla de Foucault, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cómo, y la subjetivación, que no son sujetos, sino que son formas de subjetizarse que ya no están ancladas a un significante despótico, ¿no? Tiránico. Y creo que en el estructuralismo más claro de ese siglo que está con esta peña, no se puede negar que siempre hay un significante que determine. Y eso es contra lo que yo creo que es muy difícil ver en Deleuze, un significante que determine. Entonces yo creo que es como un punto clave para sacarle de ese esquema que, por otros lados, porque hace, por supuesto, o sea, de hecho, yo creo que estamos hablando, ¿no? De hacerle decir lo que nosotros esperamos que diga. Pero se me complica un poco en el estructuralismo y con la oposición significante. De hecho, en el 66 está Proust y los signos, y un libro muy olvidado siempre, no sé por qué. Pero nadie tiene tiempo para leerse. Pero Proust y los signos es un libro complicado. Proust tampoco tenía tiempo. Hasta que lo recuerdo, lo estaba buscando todo el o sea, para leer a Proust, no, yo no estoy diciendo que lo leáis, no lo hagáis, no pero a leer sí. No, pero es un libro complicado porque además sí, o sea, hay un desglose que no usan otros libros y ya luego no voy y tal, aunque siempre está con Proust de la boca. Pero juega a eso mismo, ¿no? Y no me he leído los 7 libros de Proust, me he leído la mitad del primero, así que no voy a hablar de Proust. Recojo esto que estabais diciendo de llevándolo a Caballo de Turín, a la película. Para mí hay un mismo eje en el Caballo de Turín y en a la búsqueda del tiempo perdido. Encontrando un tiempo indeterminado, no, un tiempo determinado, se evocan unos movimientos determinables, ¿no? Serían las palabras. Entenderme. Y me explico. Entenderme es una obligación, me explico porque quiero. La movilización de los signos se está dando. El problema es cómo se está dando. El juego del estructuralismo es cómo se da esta movilización de los signos para poder entender su significación. Sin embargo, en esta lectura clásica del estructuralismo, que digo que no es, como hemos dicho antes, sería contrariarnos, en esta lectura clásica lo que tenemos es la significación. Y a partir de ahí podemos empezar a reconstruir con la cadena de significantes. Y el giro que hay aquí, si queremos llamarlo giro, es que lo único que tenemos en realidad es la movilización entre signo y signo, que no está derivada de la cadena de significación, no del significante a partir de la significación, sino de la simple consecución indeterminada de los signos. El Caballo de Turín es un día de unos campesinos que están en la casa y es un poco que estoy viendo durante 3 horas. Proust en la búsqueda del tiempo perdido son 7 libros de un señor contando absolutamente todos los detalles. Me parece, ahí no pasa nada, es verdaderamente donde están pasando todo. No sé si sea de una relación muy vaga, pero lo dejo a la imaginación porque tampoco se explica mucho. Si nadie más quiere hablar, vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Me la habéis contestado? Bueno, más o menos. Yo creo que con lo que ha dicho Fer hace tiempo ya y lo que dijo Alejandro antes, una bombilla se me ha iluminado y se me ha ocurrido un ejemplo que simplemente voy a tirar ahí y ya está. Bueno, que no es un ejemplo, es el ejemplo de el lenguaje. Todo esto para recuperarlo de lo cuantitativo y lo cualitativo y por qué carajo está ahí. Y claro, he pensado en el continuo de el sonido o los sonidos que antes incluso de los fonemas que ha mencionado Fer está totalmente indeterminado. O sea, lo realmente indeterminado es el continuo de los sonidos, que ¿cuántos hay? ¿Cuántos sonidos puede haber?
Luego surgen todo un conjunto de fonemas que, como bien ha dicho Fer, no significan nada, pero sí que son un número determinado de fonemas. Entonces ya surge lo cuantitativo. Yo los fonemas los puedo contar. Y siguiendo, y luego ya básicamente lo que ha dicho Fer, de pues una vez entran en relación diferencial esos elementos, pues sí que entran en determinación recíproca y entonces surge lo cualitativo, que sería el significado, a lo mejor, el sentido. Y lo que sí que me cuesta es ver el tercer momento de la potencialidad, pero supongo que es simplemente, pues, está el sistema de la lengua, en este caso el español, y el momento de actualización de, no ya está solo el sistema virtual del español, sino que digo algo concreto. Entonces creo que ahí he entendido algo a través de este ejemplo de estos tres momentos de la idea. Y no sé qué más decir. Se me había encendido esa bombilla y he visto que Alejandro quería decir algo. Voy a pasar un artículo de una chica que se llama Daniela Vos, que habla sobre la relación entre Maimónides y creo que te va a solucionar cosas. A ti y a todos y a mí también, porque no lo he terminado de leer, pero sé que habla de esto. Y un poco relacionado con lo que acabas de decir, en la página 311, lo siento, he hecho trampas y no he terminado el capítulo antes de tiempo. 11 o 15. 311, en el segundo párrafo, dice: cuando el contenido virtual de la idea se actualiza, las variedades de relaciones se encarnan en especies distintas y correlativamente los puntos singulares que corresponden a los valores de una variedad se encarnan en partes distintas, características de tal o cual especie. Por ejemplo, la idea de color es como la luz blanca que replica en sí los elementos y relaciones genéticas de todos los colores, pero que se actualiza en los diversos colores y sus espacios respectivos. O la idea de sonido, y de ahí estoy viendo esto, como el ruido blanco. Hay del mismo modo una sociedad blanca, un lenguaje blanco, el que contiene en su virtualidad todos los fonemas y relaciones destinados a actualizarse en lenguas diversas y en las partes notables de una misma lengua. Con la actualización, un nuevo tipo de distinción específica y partitiva toma por consiguiente el lugar de las distinciones ideales fluentes. Y ahí se pone a hablar de la diferenciación, y cosas muy difíciles que no puedo explicar, pero como que tiene sentido lo que has pensado. De hecho, creo, Deleuze también lo piensa así, y creo que tiene que ver con eso, aunque no puedo explicarlo de momento, y yo también llevo unos días dentro de la biblioteca intentando pensar cuál es la relación entre estos tres como momentos y las ideas, y es muy difícil, y creo que hay que volver a Kant y hay que entender el esquematismo trascendental para entender lo que está intentando decir Deleuze aquí, y además hay que saber matemáticas, y esto es una gran movida. Y quería decir otra cosa sobre esto, bueno, claro, y esto es algo que a lo mejor todos ya sabemos. Al menos yo siento que como lo sabía desde el principio, creo que ya lo hemos como dicho de las primeras sesiones del seminario, y además Alejandro, el que no está aquí, como que siempre insiste mucho en esto, ¿no? Y que nunca se puede pasar de lo actual a lo actual, siempre tiene que haber lo virtual por el medio, ¿no? Y justo es en este capítulo donde lo dice, en la parte en que aún no hemos leído, ¿no? Y dice: hemos opuesto lo virtual a lo real, ahora es preciso corregir esta terminología, ¿no? Y entonces se pone a explicar por qué lo virtual es tan real como lo actual, y por qué para pasar de lo actual a lo actual hay que pasar por lo virtual, o sea, como que digamos que no sé si en esta terminología es correcta, pero el signo no nos dice nada del signo, o el significante no nos dice nada del significante de la terminología, pero como que tiene que ver con lo que estabas diciendo, ¿no? Como que tiene que, o sea, lo virtual es lo inmanente, por lo tanto es lo que genera lo real o genera lo actual, ¿no? Y está como todo el rato intentando explicar cuáles son las condiciones de génesis de la experiencia real. Y yo creo que esto se ve mucho en la segunda parte del capítulo que hemos leído y que nos permite entender la primera. Sí, hay que seguir leyendo. Eso es todo lo que iba a decir, pero no sé
Yo iba a seguir por la línea de Sebas porque yo siempre, cuando hablan de potencial y virtual, siempre pienso en el lenguaje. Aunque den palos todo el rato, pero yo creo que ellos, digo en plural porque a donde me voy siempre es hacer tartamudear la lengua, hablar como un extranjero en la propia lengua. O sea, el momento de potencialidad es cuando Kafka empieza a escribir con ese alemán cascarrao, cuando ve que abandona el francés y se pone a hablar en inglés. O sea, creo que a ese punto se están refiriendo con lo potencial, que es el momento ahí tan anglófilo de Deleuze, que es como Trump Supporter, cuando se pone que el inglés es de verdad la única lengua que controla esto serio, porque se pueden hablar de que tienen el yellow English, el black English, el red English, etcétera, etcétera. Y creo que es ese punto, ¿no? La potencialidad que está cuando, o sea, lo determinable. Lo determinable es ese, y luego tienes un determinado que es o hablas esto o hablas mal. El o, ¿no? Es la determinación. Y yo entiendo que la potencia está cuando intentas sacar ese esquema o cuando te podrías, esto es lo que no tengo muy claro, cuando te podrías poner antes, si estamos hablando de como marcadores temporales, porque el I, si somos completamente rigurosos, no es una posibilidad, es que se den todas. O sea, porque si no volvería a ser un o o hablas inglés mal o hablas el inglés de Beckett o hablas el francés de Beckett. La idea es I, no es un proceso un poco aceleracionista, lo siento, de insuflar energía todo el rato, de muchas lenguas rotas, que al final es romperte en tu propia lengua, es que nunca llegar a hablar tu lengua bien, que es el punto, ¿no?, que tienen de hablar con un extranjero, entonces en tu propia lengua. Entonces entiendo la potencialidad yo de ese lado, de que siempre mediante el I se pueden adscribir nuevas formas de hablar, que por eso digo que me resonaba muy bien con tu ejemplo de los signos de los tres puntos que has dicho. Pues el de la potencia sería el de hablar con un extranjero, creo. Yo quería señalar que la pregunta interesante que surge de aquí, yo creo que es una de las grandes preguntas de Deleuze, que es cómo de lo virtual pasamos a lo actual, que al final es como todo este mare magnum de oraciones que se lanzan en direcciones diversas, intentan apuntar, yo creo, a cómo responder a esa pregunta. ¿Cómo? Afirmando lo virtual, afirmando todas esas condiciones de diferencia, pasamos de la identidad, virtualidad, inmanencia, etc. ¿Cómo conseguimos hacer las condiciones de la sensibilidad? O en general, todo lo que está aquí actualizado, de dónde proviene y cómo proviene, las diferencias de intensidad y tal. Esa pregunta podemos ver cómo la responde Deleuze, pero entiendo que hay muchas formas de entender esa respuesta. Delanda lo que aquí propone es un juego de vamos a hacer un corpus de palabras mínimo para entendernos, para ver cómo Deleuze intenta decirlo, y él trata de decir que es lo de las singularidades, el cómo las singularidades, que es lo que acaba de ver Claudia, cuando el contenido virtual de la idea se actualiza, las variedades de relaciones se encarnan en especies distintas, los puntos singulares que corresponden a los valores de una variedad, todo eso, exactamente ese corpus de palabras, son los que trata Delanda para intentar explicar esto como si ChatGPT le metes todos los textos de Deleuze y dices, oye, un resumen de cómo de lo virtual pasamos a lo actual. ¿Qué ocurre? Que eso sigue siendo una pregunta, porque nos lo vamos a estar preguntando. En este libro sí se dice que responde a la pregunta que estaba planteando Sebas de, pero el último término, que es el sentido, o sea, ¿cómo surge? ¿Qué? Estamos en el orden de los significantes se determinan correlativamente y luego de repente surge el sentido. Lo que dice Zizek es que en la lógica del sentido, la dialéctica es entre materia y sentido, en la superficie de la materia, él dice que lo que Deleuze dice es que Hegel ha llegado a la idea de diferencia inmanente, o sea, Hegel para Zizek es el que establece la diferencia inmanente en la propia materialidad, en esa materialidad de los estoicos. Dice, la materialidad como tal representa lo real lacaniano, esa abominación inadmisible por el pensamiento, eso que siempre va a escapar al pensamiento y que de hecho nos destruiría nuestra psique si alcanzásemos eso, pero el sentido emerge en un sentido psicoanalítico,
¿Por qué? Porque la forma, lo que emerge, aquellas cosas que nosotros vemos en los demás, pero que cada uno no ve de sí mismo, es aquello que está reprimido. En el caso de la materialidad, el sentido surge en la superficie y lo que no deja ver es la materia que está en el interior siendo reprimida. Entonces, la respuesta de cómo emerge el sentido de esa materialidad es lo que cada uno vamos a tener que responder. Yo entiendo que se abre cuando es una filosofía que es la de cómo entendemos como al igual que surge Platón, ¿no? Y de repente 1000 años de peña diciendo cómo son las ideas y cómo se encarnan en este mundo, etc. Yo creo que hay un punto en el que les ha planteado una forma nueva de entender esa metafísica y que es la de inmanencia pura, la de lo virtual, etc. Y que luego van a venir muchos filósofos, como sí que está aquí en este libro, plantear su perspectiva, en la que tenemos que decir un poco en qué consiste eso. O sea, yo es donde me veo un poco operando, de voy a intentar entender de ver cómo funciona esto de la virtualidad actual, que en la obra de Deleuze pues, nos deja pistas con el tema del acontecimiento de la lógica del sentido, sobre todo con el tema de lo de la herida, el tema de lo de la muerte como acontecimiento. ¿Qué significa todo eso? Pues vamos a intentar integrarlo en hagamos de esto, que esto es simplemente el alfabeto, hagamos de esto una gran teoría del acontecimiento que explique cómo emerge el sentido de ese sinsentido. Porque Deleuze es como el lanza, y habría que hacer un poco de puzzle, de ordenar, y que entiendo que cada uno sacará la suya, y ya está. A mí lo que me surge siempre cuando se habla de actual y virtual en estos términos, que al final son los términos de pensar la realidad. Un poco también lo que antes decía Alejandro, el estructurarnos, de algún modo, decirlo así, según la lógica del construccional, en lugar del opcional, sería afirmar todo, lo completo, afirmar la realidad en absoluto. O sea, esto no viene a ninguna discusión, sino es como también lo que se me viene cada vez que discuto personalmente la actualidad y la virtualidad. Y es que afirmar lo actual no es afirmar la realidad en su al completo, ni afirmar la virtualidad es afirmar la realidad completa. Sería afirmar la actualidad y la virtualidad a la vez. Cosa que es inimaginable porque hay momentos de separación absoluta y hay momentos de, como lo llama, de indiscernibilidad absoluta. Pero afirmarlo es afirmar la totalidad. Por lo tanto, no podríamos recurrir a un eterno retorno de lo diferente, no podríamos recurrir a una complexión del tiempo, recurriendo al segundo capítulo, verdaderamente dinámico que instaure la diferencia, sino afirmando la realidad en estos términos. Tanto lo actual, de facto, como lo virtual, que no necesariamente debería de ser de jure. Que no tiene nada que ver con lo virtual, no tiene que ver con lo posible. De hecho, lo posible es lo actual y lo virtual juntos. Eso es todo posible, por eso es lo real. Lo real no es eso que está delante, porque eso es lo actual. Y eso que está delante ha sido modificado gracias a lo virtual, y esa totalidad es lo real, es lo posible. Y a la vez, lo posible se superpone o nace gracias a ese imposible. El sentido se instaura gracias a ese sentido. Gracias no a un vacío, sino al llenado anterior. El acontecimiento es casi causa de sí mismo. Cada vez es efectual. Lo has perdido todo. Textos de Deleuze sobre la música, creo que Tornelo, ¿no? Sobre el Boulez. Tiene un texto sobre Boulez. Boulez, sí, tiene Boulez. Sí, tiene A mí me sientas hablar de
Rames 1 de Cactus, la última parte es de música. Tiene una conferencia en un congreso sobre Pierre Boulez, en el que está Pierre Boulez y habla del tiempo pulsado, de la ópera. Tiene un texto de un alumno suyo en el que le hace grabar textos de mixes sobre música experimental de electrónica rara. Tiene unos textos sobre los sintetizadores digitales de los 80 y los sintetizadores analógicos de los 70 y como intentando llevar a lo analógico, bueno, hacer una cosa muy interesante ahí, una reflexión muy interesante de los sintetizadores, de las diferencias. Sí, a alguno le interesa ver esa música, hay una revista que está haciendo papers en francés y en inglés. Sobre música, no sé qué, filósofo, o sea, como la conexión entre música, filosofía y de crecimiento. Bueno, es como un poco difícil de hacer. Yo me he inventado algo hablando de las interpretaciones de, no sé el nombre, pero el pentagrama que sale en la introducción que hizo. Sí. De 5 piezas para 3/4 no, pero bueno, y va por ahí, pero eso, 1000 mesetas tiene muchísimas cosas hablando de música, más que creo que no están distribuidas como en mesetas concretas, pero por ejemplo la imagen del pentagrama es muy sugerente, la de Ritornello por supuesto, y en el Antidipo sé que también hay muchas cosas sobre sonidos, flujos. El ritornello es complicado porque de primera, al ser un término robado de la música, pareciera que va sobre música y no tiene en absoluto nada que ver con música, es un término de Guattari, que recoge de la cana. Y es un término... Sí, de hecho es canturrero, o sea, sí, pero no tiene nada que ver con nada musicólogo. La tesis doctoral de Santiago Busero. Y por supuesto, nuestra gran amiga Ana Gorstizu tiene el arte sin órganos. ¿Cómo? El arte sin órganos, editado en Caja Books del año pasado, o ya no recuerdo. El año pasado. Sobre música electrónica y letras. Bueno, y 1000 sonidos, el compendium de artículos sobre música electrónica y el water. Ya cómo está hecho. 1000 papers sobre esto. Hay cosas, porque yo estaba... Pues viendo... ¿Puedo decir una cosa que se me acaba de ocurrir? Vale. Que simplemente es divertida, o sea, es como una anécdota, porque hoy estaba hablando en la sala de profesores con mis compañeros filólogos sobre el nuevo examen de la PAU de lengua. ¿Cómo? ¿Examen de la PAU en un seminario? Examen de la PAU de lengua, que es una fumada porque hacen como sintaxis inversa y entonces en vez de decirte que hagas un análisis sintáctico, por ejemplo, te pueden pedir que escribas una oración que tenga no sé cuántos complementos. Y luego hay un tipo de preguntas, absolutamente infumables que son del tipo ¿por qué se dice sale de la habitación sale humo, pero de la habitación sale el niño? Es decir, ¿por qué ahí ese sustantivo tiene un determinante y el otro no? Y esto te juro que tiene que ver con Deleuze, porque uno de mis colegas filólogos está diciendo esas preguntas no tienen ningún sentido, porque la lingüística no es una ciencia y tú no puedes preguntar por qué esto no se puede decir, porque de hecho te vas a encontrar un caso seguro que rompa con esa norma que se te haya ocurrido. Esto según, o sea, dependiendo del filólogo al que le preguntes, evidentemente. Pero todo esto va a decir que la idea que los que han hecho la PAU de lengua tienen del lenguaje es una idea del lenguaje como sistema unificado, que por lo tanto tú puedes decir por qué esto se puede decir, esto no se puede decir, esto está dentro de la lengua y esto no. De hecho, me hace una gracia, lo acabas de decir en el enunciado, se ha dicho, o sea, esa combinación es posible, que de hecho es lo que saca Deleuze muchísimas veces, sobre todo en diálogos no se puede decir, mira, claro. Vea este barrio de Francia, ya verás cómo... Todo esto va a decir que la lengua no es un sistema unitario, cerrado, sino que es una multiplicidad, y es el ejemplo más claro de multiplicidad. Y el ejemplo más claro es los escritores, cada vez que se dice no se puede hacer esto,
Mira cómo lo hago, te escribo un libro maravilloso con ellos. Los coordinadores de lavabo son deseados. He de decirlo en estos pequeños tiempos que tenemos. Porque si están poniendo una pregunta tan mala, solamente es para problematizar el asunto y que los correctores de la EBAU no puedan hacer una corrección así y tengan que coger y jodidamente leerse las respuestas totalmente aleatorias y disfuncionales que los chavales puedan llegar a imaginar en ese rato. En la página 274, que sí que caía para hoy, habla del nuevo canon, que es brutal, lo de la nueva relación pedagógica. Toda la relación pedagógica se ha transformado, profesores, porque ahora no tenemos que seguir a los chavales en un problema dado hacia una solución, sino que ahora tenemos que establecer las condiciones de problematicidad de los problemas. ¿Por qué esta pregunta es mala? Es casi la pregunta. Toda pregunta tendría que ser así. ¿Por qué esta pregunta es mala? Y lo que has dicho del lujo, ¿no? O sea, tenemos que hacer que los chavales problematicen cualquier cosa que se les venga encima, pero cualquier cosa, la autoridad, el propio examen, el hecho de que estéis haciendo aquí chavales, corred por la puerta y de la que van a correr por la puerta te pones en medio y dices, a ver, que soy un agente de autoridad, pero problematicemos esto, ¿no? Entonces son tres. Cuanto peor lo hagan, mejor. Y mejor para todos, el beneficio político del suyo, ¿no? También es verdad que para poder problematizar eso tienen que primero saber, o sea, decir, que los chavales no sepan escribir no significa que estén problematizando nada. Esto es solo cuña docente. Cuñado docente también. Esto no significa, mira qué bien aquí Jaimito que nos saca poner tildes. Por eso, hablamos de eso. O sea, cualquier cambio de la va a ser bueno. Vale, escenario B es pedagogía, el escenario A es que nos vamos. Y el próximo